Hola Steve, espero que te encuentres bien. Te saludo en nombre de nuestro don Yeshua. Prefería hacerte un video que igual yo creo que te lo voy a mandar por Telegram porque tiene más espacio para poder mandar videos, ¿ya? Porque el WhatsApp es muy poco el espacio que deja para poder enviar videos. Hay que mandarlos muy cortados o con muy baja resolución, qué sé yo. Y el audio, mejor no sé, pienso yo que mejor el video. Te voy a comentar un poco de por qué llegué a la conclusión del tema de Melquisedec, ¿ya? Bueno, yo siempre desde niño me llevaban a la iglesia bautista acá en Chile, una iglesia bautista, donde nos enseñaban, qué sé yo, la doctrina de iglesia bautista, qué sé yo, que son típicas iglesias evangélicas, ¿ya? Y por muchos años aprendí lo que me enseñaban, y siempre conocí a un Jesús cristiano, ¿ya? A un Jesús, como se puede decir, del Nuevo Testamento, nunca del Tanaj ni nada de eso, sino que siempre del Nuevo Testamento nos enseñaban del Evangelio y todas esas palabras que son transliteraciones que hoy en día no las entiendo así, ¿ya? Y bueno, pasar el tiempo, después con un hermano nosotros nos salimos de la congregación esta y empezamos a estudiar en conjunto con él y empezamos a estudiar y a hacer videos, cosas así a lo largo del tiempo. Y ahí el Señor nos ha ido mostrando muchas cosas y dentro de las cuales estás tú también del tema de hebreo, porque igual para nosotros los que somos gentiles en este caso nos cuesta mucho entender el hebreo o la cultura, las palabras, el juego de palabras que usa mucho a veces el hebreo y lamentablemente las versiones que se hicieron en español no atrapan de repente eso que sale en el hebreo directo, ¿ya? Ahora yo estoy usando la que es la misma, la Biblia textual, la misma que usa José Carlos, ¿cierto? El pastor de allá de ¿cómo se llama? Instituto Paulino, porque habla mucho, es la mejor traducción dentro de lo que yo pienso, del Antiguo Testamento y muestra todos los nombres, en este caso, que ocupa en el hebreo, ¿ya? Y, y ¿cómo se llama? Una de esas cosas me llevó a entender lo que lo que te voy a mostrar ahora, en cuanto a Melquisedec. Ahora, el tema por qué yo llegué a esto es porque, por ejemplo, como te decía yo creía mucho en el Jesús cristiano, qué sé yo, entonces no tenía mayor referencia y llegamos hasta ahí, hasta un tope, como que siempre dábamos vueltas en lo mismo que está en el libro hebreo, que uno daba vueltas en lo mismo de la salvación, del bautismo, y siempre estábamos dando vueltas en los mismos rudimentos y nunca salíamos de ese lugar, sino que siempre la iglesia pasaba dándose vuelta en lo mismo. Y bueno, el Señor nos fue mostrando a través, como te digo, del tiempo, y cuando empecé a leer la Biblia textual, me di cuenta que hay una palabra que es el Aleph Taf, que es cierto, el principio y fin, o la primera palabra del alefato hebreo y la última. Y yo lo empecé a ver y lo asocié al tiro con Yeshua, porque es lo que dicen ¿cómo se llama esto? En Revelaciones, ¿cierto? En Apocalipsis 1.8, que Él es el principio y el fin, ¿ya? Y a raíz de eso me empecé a dar cuenta de que el que creó todas las cosas fue Él. Por ejemplo, lo que sale en Colosenses, ¿cierto? 1.16, cuando dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el que siempre se presenta, como cara visible de Elohim, ¿cierto? Entonces me empecé a dar cuenta que él, el que había creado todo, el que estaba siempre presente con, qué sé yo, con Adán, con Enoch, con Abraham, con, qué sé yo, Isaac, Jacob, todos los que, Moisés mismo, ¿cierto? De ahí hacia adelante. Y me di cuenta que él era el creador de todas las cosas. No estoy diciendo que el padre no estaba presente o que se fue de viaje, como dicen algunos, sino que es que él tenía a cargo de eso
Y cuando, por ejemplo, dice que Dios creó él mismo, Elohim, dice, sea la luz, y fue la luz, y todo lo que él iba creando, después dice, al terminar la frase decía, y Elohim vio que era bueno. ¿Quién era el que veía? Era el Padre, que todo lo que hacía su hijo era bueno. ¿Ya? El mismo Ruach andaba siempre sobre las aguas, siempre estaba ahí. ¿Ya? Y me di cuenta de eso y empecé a estudiar y empecé a ver de otra forma el Antiguo Testamento, que es para nosotros, de todos los nombres, de todas las cosas que se van hablando ahí. ¿Ya? Y, y empecé a hacer un estudio del libro de Génesis, o sea, es más para como una introducción para hablar después de. ¿Te acuerdas que te comenté que este hermano estaba traduciendo desde el hebreo hacia el castellano, del Nuevo Testamento hebreo hacia el castellano? Y para poder, como lo que no nos enseñaron en la iglesia nosotros, del Jesús, o en este caso Yeshua hebreo, que por eso que yo le digo Yeshua ahora, no por un tema de que vaya a ser, ¿cómo se llama? Vaya a ser más o menos por decir Yeshua, sino que es porque ahora entiendo de por qué vino, a qué vino, entonces eso es lo que yo trato de hablar de Berechit hacia adelante, para poder explicarle a la gente de habla hispana me refiero, eh, por qué ese Mesías tenía que venir, a raíz de qué, y todas esas cosas, de qué raíz venía, todo eso. Entonces empecé ahora en Génesis, y cuando llegué a la parte donde estaba Melquisedec, ¿cierto? Que es en el capítulo 14 y versículo 17, cuando dice, después que regresó tras derrotar a quedaron Laomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, que era la llanura del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del El Elión, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham por El Elión, poseedor de los cielos y tierras. Bendito sea el Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano, y le entregó el diezmo de todo. ¿Ya? A nosotros siempre nos enseñaron en la iglesia que hablaba que Melquisedec era Yeshua, ¿ya? Antes de venir a la tierra. Eso es lo que siempre nos enseñaron. Pero viendo esto, y después me fui al libro de. Bueno, también sale en cómo se llama, en Salmo 110, me lo tengo notado, voy a buscarlo ahora. Salmo 110 y el versículo 4. ¿Ya? Salmos 110 y el versículo 4. Déjame un segundito. Dice, juró Jehová y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden o la palabra de Melquisedec. ¿Ya? Que en hebreo creo que es Malquisedec, que es el rey de justicia. ¿Ya? Y después me fui a Hebreos, ¿ya? Y te voy a más o menos hacer un resumen, porque igual yo leí más que lo que te voy a leer ahora, pero igual voy a empezar en Hebreos capítulo 4, versículo del 14 y 16, dice, a ver, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo, según nuestra semejanza, excluido el pecado. ¿Ya? Dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí está diciendo, ¿cierto?, que Yeshua es el sumo sacerdote, el que entró al lugar santísimo, donde cuando se arrancó el templo, ¿cierto?, lo que tú también nos has enseñado, y él es nuestro sumo sacerdote, o sea, no hay más sacrificio, él es ¿cómo se llama?, la expiación por el pecado, ¿cierto? Y ya tenemos este sumo sacerdote. Y después dice en capítulo 5, versículo 5, dice, así también el Mesías no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, que yo la palabra no he engendrado, pero es
que ha nacido hoy. O sea, que en ese momento se decretó que él iba a ser hijo y el padre padre. ¿Ya? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden o la palabra de Melquisedec, ¿ya? Quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte fue oída a causa de su reverencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote, según el orden o la palabra de Melquisedec, ¿ya? Según la palabra del Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Eso es lo que siempre uno pregunta. Porque aquí está hablando de Yeshua, que por esa palabra de Melquisedec fue sumo sacerdote, ¿ya? Entonces vamos al 7, capítulo 7, versículo 1 al 4, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Eliono, aquí dice el Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, significando en primer lugar rey de justicia, y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho, o aquí esta palabra hecho también, sino semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí yo me estaba dando cuenta, me faltó el 4, pero considera pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Si te fijas acá, está diciendo que es semejante al Hijo de Dios. No está diciendo que es el Hijo de Dios, ya, sino que es semejante y dice permanece sacerdote para siempre, ya, este Melquisedec. Vamos al capítulo, el versículo 15 al 17, dice, dice, y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley, un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal, pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según la palabra de Melquisedec. O sea, hay otro sacerdote aparte de Melquisedec, que se levantó, que Yeshua, ¿cierto? Que entró al lugar santísimo, sumo sacerdote. Hay por una parte, espérame, no, está ahí, está bien. Ya, y después vamos al 22 al 28, dice, de igual manera, Yeshua ha sido constituido fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte les impedía continuar. Pero él, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, o sea, Yeshua, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto una vez para todas, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Ya? Y vamos al 9, 23. 23. Dice, era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim, por nosotros. O sea, que él no entró en el templo hecho de manos, sino que entró en el cielo, donde el sacerdote es Melquisedec. Él es el sacerdote para siempre en el ¿cómo se llama? En el cielo. ¿Ya? Dice, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado
una vez por todas en la consumación de los siglos para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo, y tal como está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también el Mesías ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos será visto por segunda vez sin relación con el pecado por los que lo esperan para salvación. ¿Ya? Eh, bueno, ahí nos vamos a saltar al... Espérame. 10, 1, 29, parece que es el de acá. Acá está, al 10, 19, dice. Así que, hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim. O sea, lo que está diciendo que a través de Yeshua, que somos sacerdotes, entramos al lugar santísimo, ¿cierto? Por el sacrificio que él hizo, y también teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim. O sea, este Melquisedec es el sacerdote que Elohim tiene, ¿cierto?, en su casa, y este es ¿cómo se llama? Es el mismo Espíritu Santo. Él es el único que puede ser semejante al Hijo, no hay nadie más. O sea, el Padre es el Padre, Hijo, y el Espíritu Santo es el semejante al Hijo. Y él es el que tiene el sacerdocio para siempre en la casa de Dios, no esta casa de acá de terrenal, sino que es en la Jerusalén, si se puede decir, o en el templo celestial. ¿Ya? Entonces, a raíz de estos versículos, si tú te das cuenta, por ejemplo, también cuando dice ahí como cuando tú entiendes esto, te das cuenta de por qué a Yeshua cuando está en Isaías, cuando dice que no es dado un niño y su nombre será Padre fuerte, admirable, consejero, y dice que es príncipe de paz. Y yo me preguntaba siempre por qué dice príncipe de paz si no es rey de paz. Y ahí me di cuenta por qué era, porque el rey de paz o el rey de Salem es Melquisedec. Él es el rey de Salem. Él es el rey de lo, como se puede decir, lo intangible. Y ahí a raíz de eso también, no sé si lo habéis escuchado, pero siempre nos han hablado de Proverbios. Proverbios capítulo 8, ¿ya? Que ahí dicen que la sabiduría es el Yeshua, ¿cierto? Antes de venir a, ¿cómo se llama? Como hombre, ¿cierto? Como encarnado, ¿ya? Encarnado en hombre. Entonces siempre nos enseñaron que este capítulo 8 hablaba de Yeshua. Dice el versículo 8 capítulo 8, perdón, de Proverbios. ¿No clama acaso la sabiduría y la inteligencia hace oír su voz? En las cimas más altas al camino, donde se encuentran las sendas, allí está ella, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad. En la entrada de las puertas grita, a vosotros, oh hombres, os pregono, y mi voz para los hijos de Adán. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros, insensatos, sed de corazón inteligente. Oídme, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Mi paladar susurrará la verdad, mis labios abominan la maldad. Todas las palabras de mi boca muestran justicia. En ellas nada hay perverso ni torcido. Son claras para los que la entienden, y rectas a los que hayan el conocimiento. Recibid mi enseñanza y no plata, conocimiento antes que oro fino, pues mejor es la sabiduría que los corales, y todas las cosas deseables no se le pueden comparar. Yo, la sabiduría habito con la prudencia, y descubro la sutileza de los artificios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Mío es el consejo y la intuición. Mía es la inteligencia y mía la fortaleza. Por mí reinan los reyes, y los príncipes administran justicia. Por mí gobiernan los gobernantes, y los nobles que juzgan con justicia. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Sí, riquezas y justicia perdurable. Mi fruto es mejor que el oro, el fruto del Espíritu Santo, el que habla Gálatas. Eso es lo que está diciendo. Sí, mejor que el oro afinado. Y mi ganancia mejor que la plata escogida. Yo hago andar por sendas de justicia, en medio de senderos de equidad, y hago que los que me aman obtengan su heredad. Sí,
para que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, o la palabra mejor estaba con él en el principio, que poseía ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente estaba establecida, ya en el principio. Antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos, ya estaba. Antes que fuera la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes que los collados, ya estaba. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando estableció los cielos, ahí estaba yo. ¿Quién estableció los cielos? Yeshua. Ahí estaba él. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando señaló al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandato, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto. O sea, él estaba, ¿cómo se llama? Como arquitecto con Yeshua, cuando él estaba construyendo todas las cosas, él estaba como arquitecto. Y el padre miraba todo lo que él hacía a su hijo era bueno. Dice, y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo, jugueteando en la parte habitable de su tierra, y teniendo mis delicias de los hijos de Adán. Ahora pues, hijos, oídme, cuán bienaventurados son los que guardan mis caminos. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha, vigilando mis portones cada día, aguardando en el umbral de mis entradas. Porque el que me halla, halla la vida, y alcanza el favor de Jehová. Pero el que peca contra mí, defrauda su propia alma. El que, lo que dice ahí en Mateo, ¿cierto? O en Marco también, que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Al final se destruye solo. Dice, pero el que peca contra mí, defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Eso es lo que está diciendo, que el que no acepta, como en este caso, o blasfema contra el Espíritu Santo, ama la muerte, porque obviamente no es perdonado, no tiene perdón. ¿Ya? Y no tendrá perdón jamás, dice. Entonces, a raíz de todo esto, como te explicaba, esa es la conclusión de que el Melquisedec, sin tener ninguna genealogía, según lo que dicen los hebreos, sin tener padre, madre, ni genealogía ni nada, sino que era el sacerdote de El Elión, es lo que dice ahí mira, ¿cómo se llama? En, en Génesis, ¿cierto? Lo que leímos al principio, en capítulo 14, que no puedo sacar la directa, ahí sí. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de El Elión. Él es lo que dicen en ¿cómo se llama? En hebreos, que es el sacerdote de la casa de Dios, del Elión, ¿ya? Sacerdote para siempre. Y Yeshua es sumo sacerdote para siempre, según la palabra del sacerdote de Dios, que es Melquisedec, ¿ya? Bueno, eso es lo que te quería compartir, Steven. Espero que te ayude, que te ayude para tu libro, y para ti, para tu vida también, que es lo principal, ¿ya? Y tú has bendecido harto mi vida también a través de tu enseñanza. Espero yo ser también una bendición para tu vida a través de esta palabra. Que el Señor te bendiga y bueno, nos estamos viendo en las clases. Que estén muy bien, bendiciones.